Buen día, junto con mi equipo conformado por Alondra Cárdenas, Cristal Lumbreras, Evelyn Moreno y su servidor Eduardo Espinosa, les hablaremos del sistema nervioso. Comenzaré hablándoles de la neurona. Yo les hablaré acerca de la neurona. Este es el encargado del control del funcionamiento de los órganos y vincula con el medio externo. Las neuronas, junto con las glías, constituyen el tejido nervioso. Estas tienen características y son la de conducción, generación y transmiten impulsos nerviosos. Es importante comentarles que en el sistema nervioso central, el soma se conoce como sustancia gris y el axón como sustancia blanca. Y en el sistema nervioso periférico, se conoce al soma como ganglio y el axón como nervio. La neurona se constituye por tres partes, que viene siendo el soma, el axón y el teledendrón. En el soma podemos encontrar en el núcleo unas pequeñas células que se conocen como corpúsculos de Niles. Y también se encuentran las dendritas, que más adelante esas les voy a explicar para qué nos pueden servir. En el axón se encuentra la vaina de mielina y los nodos de Reinberg. ¿Para qué sirven estos? Es decir, los nodos de Reinberg hacen como una pausa entre cada vaina para que el impulso corra más rápido, ya que si va directo, tardaría más en llegar al impulso. Por último tenemos el teledendrón. El teledendrón son las terminales del axón, es a donde conducen el impulso nervioso. Ahora les hablaré del transporte axónico. La neurona tiene dos métodos de transporte, ya que puede ir de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. El flujo de los nutrientes va desde el soma hacia la terminal del axón. A este medio de transporte se le conoce como anterógrado. Y cuando el medio de transporte corre, el flujo de los nutrientes va desde la terminal del axón hacia el soma, se le conoce como retrógrado. Bien, ahora les hablaré acerca de las características que ya les había mencionado anteriormente, que era la generación, conducción y transmisión. La generación se realiza por dos métodos, despolarización y repolarización. Es decir, en la despolarización entra sodio a la neurona y en la repolarización es la salida del potasio. ¿A qué se debe esto? Esto es más que nada para calmar la neurona. Cuando la neurona está demasiado excitada, ocupa este método, que es la despolarización y la repolarización, para que empiece a calmarla. La conducción sirve para estabilizar el impulso nervioso. La conducción es, como se puede ver en la imagen, va recorriendo toda la neurona, y es decir, a esto se le llama conducción al momento de que recorre toda la neurona. Después de eso tenemos lo que viene siendo la transmisión. Este proceso es de naturaleza química, ya que los anteriores fueron de naturaleza eléctrica. La transmisión se realiza en la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la unión intercelular especializada entre neuronas, o una neurona o una célula efectora. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión de impulsos nerviosos. Ahora sí les vamos a hablar de lo que vienen siendo los tipos de neurona. Contamos con los unipolares, los bipolares y los multipolares. Los unipolares poseen un axón y carecen de dendritas. Se localizan casi exclusivamente en los ganglios de los nervios espinales. Tenemos las bipolares, que poseen un axón y una dendrita. Estas limitadas a la vía visual, auditiva y vestibular. Por último, las multipolares, que poseen un axón y dos o más dendritas. Ahora sí, los tipos de neuronas pueden ser sensoriales, interneurales o motoras. Las sensoriales conducen el impulso nervioso desde el receptor al sistema nervioso central. Las interneuronas conducen el impulso nervioso desde la neurona sensorial hacia la neurona motora. Y por último, la neurona motora conduce el impulso nervioso desde la interneurona hasta el órgano efector. Todas van consecutivas, es decir, las interneuronas necesitan de las sensoriales y las sensoriales de las interneuronas para poder así llegar el impulso nervioso hasta la motora, y que se lo dé al órgano efector y nosotros podamos tener una respuesta
un estímulo hacia el órgano que se está viendo afectado, como en este caso un ejemplo podría ser la piel. Al momento de que tocamos una olla caliente, nuestro reflejo va a ser quitar la mano por lo caliente. Ahora les voy a hablar de las neuroglías. Se encargan del sostén y nutrición de las neuronas. Se dividen en dos grupos. El primero son las macroglias, que se compone de los astrocitos, forman una barrera hematoencefálica. También se encuentran los oligodendrocitos, que forman mielina en el sistema nervioso central. Y están las células Schwann, que también forman mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Los epidemocitos cubren paredes del ventrículo del encéfalo y conducen el conducto ependímeo. Y está el otro grupo que son las microglias y solamente se componen de los astrocitos. Se forman a base de fagocitos, se encargan de engullir los desechos y productos de lesiones, infecciones o enfermedades del sistema nervioso central. Por último les hablaré de las meninges, que se dividen en dos grupos. El primero es la paquimeninge, donde se encuentra la dura madre. La dura madre está compuesta es dura, fibrosa y vascularizada, presentada en dos capas, que es craneal e interna. El siguiente grupo es la leptomeninge, que es la aracnoides, ubicada entre la dura madre y la pia madre. No está vascularizada, se une a la pia madre por trabésculas que atraviesan el espacio subaracnoide. Y la pia madre, membrana íntimamente adherida al encéfalo y la médula espinal. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, el periférico por los nervios craneales y los nervios raquídeos. Asimismo, está el somático y el autónomo. El somático inerva todas las estructuras de la pared del cuerpo y es voluntario. El autónomo permite controlar las actividades de los músculos y este es involuntario. Vamos a empezar por el órgano más desarrollado del encéfalo. En este caso es el cerebro. Está ubicado en la parte anterior y posterior de la cavidad craneana. Tiene una cisura interhemisférica que separa el cerebro en dos hemisferios unidos por un cuerpo calloso. Los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, unidos por cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Presenta cisuras y circunvoluciones. En su configuración externa están dos polos, frontal y occipital. Cuenta con cisuras, que son depresiones profundas que dividen al cerebro en lóbulos. Cuenta con surcos, que son depresiones superficiales que dividen a los lóbulos en circunvoluciones. El cerebro presenta tres caras. Su cara externa, conformado por tres cisuras y cuatro lóbulos, cisura perpendicular externa, cisura de Silvio y cisura de Rolando. Lóbulo frontal, amarillo. Lóbulo temporal, verde. Lóbulo occipital, celeste. Y lóbulo parietal, rosa. En su cara interna cuenta con tres cisuras, dos lóbulos y un cuerpo. Cisura calloso marginal, cisura perpendicular interna y cisura calcarina. Lóbulo cuadrilátero, lóbulo precuña y lóbulo cuña. En una cara inferior cuenta con dos lóbulos, lóbulo frontal y lóbulo temporal occipital. Vamos a empezar a mencionar los lóbulos para poder empezar con sus funciones.
En este caso, el lóbulo occipital, que viene siendo la parte rosa, es la que en este reside la corteza visual. En el lóbulo parietal, parte amarilla, nos ayuda en el procesamiento de la información sensorial. El lóbulo temporal, de color verde, es el lóbulo de la memoria. Nos ayuda a recordar lo que escuchamos, lo que vemos, los sabores, todo lo que tenga que ver con la memoria. Y el lóbulo frontal, de color azul. Este nos ayuda a controlar los impulsos y las funciones motoras. Ahora sí, contamos con el centro regulador dentro de las funciones del cerebro. Están las neuronas motoras que están en el lóbulo frontal. Por eso les expliqué antes lo de los lóbulos. Está el centro de las sensaciones, olfato, gusto, oído, vista y tacto. Son las sensaciones sensitivas que están presentes en el lóbulo parietal. El centro del conocimiento consciente de lugar, tiempo y actividades corporales. Estas dan origen a los actos voluntarios. Por ejemplo, por mi voluntad corro, por mi voluntad camino, por mi voluntad hago un movimiento. Está el centro de los procesamientos mentales. Como su nombre lo dice, pues nos ayuda a pensar por la mente, por así decirlo. Por decirlo de una manera fácil, pues es de la mente, el centro de los procesamientos mentales. Y el área de asociación. Ahora vamos a hablar de los plexos nerviosos. Los principales plexos nerviosos son plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sacro. Ahora vamos a hablar sobre el diencéfalo. El cerebro está conformado o dividido en telencéfalo, que viene siendo toda esta parte naranja. Está conformado también por el diencéfalo, que es esta partecita verde. El tronco encefálico está conformado por el mesencéfalo, que es esta partecita de aquí. Está por el puente, que es la parte amarilla, este pedacito pequeño. Y el bulbo, que es la parte azul o moradita que se ve por aquí. Y el cerebelo, pues solamente viene siendo el cerebelo, no se divide ni nada. Y es esta parte café que se encuentra por debajo del telencéfalo. El diencéfalo cuenta con el tálamo, que el tálamo nos ayuda con el dolor, temperatura y presión. Es esta parte que está aquí, como color naranjito. También cuenta con el hipotálamo. Es esta parte, este pequeño circulito. Este nos ayuda a regular la temperatura corporal.
ingesta de alimentos regula integra el sistema nervioso autónomo. Aquí está. Tálamo, hipotálamo. Por último, el tronco encefálico está ubicado por debajo del cerebro y formado por, vamos a anotarlo aquí, ubicado por debajo del cerebro y formado por tres partes: mesencéfalo, ya lo había mencionado, protuberancia anular, que viene siendo el puente de Barolio, y por último el bulbo raquídeo, que es la médula oblonga. Aquí está. Es el cerebro, el encéfalo y el tallo encefálico. El tronco o tallo encefálico se divide en mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. De mi parte es todo. Mi compañera seguirá explicando la demás. La protuberancia anular, es llamado también puente de Barolio, se caracteriza por presentar una forma lateral irregular. Su forma es la mitad del piso del cuarto ventrículo, mientras que sus funciones son regular el ritmo de la respiración. Sus estructuras externas son el anterior, el surco basilar, mientras que el posterior es el rodete protuberancial y la lateral son los pedúnculos cerebrales. La sustancia gris forma parte de la interna, que son los núcleos de los pares 5, 6, 7 y 8, mientras que la sustancia blanca son los haces nerviosos. El bulbo raquídeo, llamado la médula oblonga, forma la mitad inferior del cuarto ventrículo, atraviesa el agujero magno y tiene forma de un cono truncado. ¿Qué es todo esto? Sus funciones son regular el ritmo de la respiración, regular el ritmo del latido cardíaco, regular el ritmo del diámetro de los vasos sanguíneos y por último son los reflejos de defensa. Su estructura es anterolateral, que es la decusación piramidal, pirámides vulvares, cordón lateral, surco preolivar y retroolivar, surco de medio o anterior, y mientras que la posterior forma el cuarto ventrículo. Su estructura interna son las sustancias gris, mientras que aquí los núcleos son de los pares 8, 9, 10, 11 y 12. Y a su vez, la sustancia blanca son los haces nerviosos. El bulbo raquídeo, llamado médula oblonga, forma la mitad inferior del cuarto ventrículo. ¿Qué vendría siendo todo esto? Tiene la forma de un cono truncado y atraviesa el agujero magno. Sus funciones son regular el ritmo de la respiración, regular el ritmo del latido cardíaco y regular el diámetro de los vasos sanguíneos. A su vez, domina los reflejos de la defensa. Es la anterior lateral,
que es la decusación piramidal, las pirámides vulvares, cordón lateral, surco preolivar y retroolivar, surco medio anterior, mientras que la posterior forma la mitad inferior del cuarto ventrículo, que vendría siendo nuevamente aquí. La interna es una sustancia gris, mientras que sus núcleos de los pares son el 8, 9, 11, 12. Mientras que sus sustancias son los haces nerviosos. Hablaremos del cerebelo. Es un órgano que ocupa parte de la cavidad cerebral y presenta 3 estructuras. El 1 es la vermis, que es la parte central. El 2 es el cuerpo cerebeloso, que es la parte lateral. Vendría siendo todo esto. Y está ubicado detrás del bulbo raquídeo de la protuberancia anular, que es el cuarto ventrículo. Del núcleo fastigial, que regula el equilibrio y la posición corporal. El pario cerebelo corresponde al núcleo globoso y emboliforme, que regula el tono muscular. El neocerebelo corresponde al núcleo dentado, que es el movimiento voluntario fino. De los ventrículos. Los ventrículos laterales se encuentran interconectados entre sí y es el ventrículo circular por donde circula el líquido encefalorraquídeo. Aquí podemos ver cómo se interconectan entre sí. Los ventrículos laterales están situados a lo largo de ambos hemisferios y consta de una asta anterior que se dirige al lóbulo frontal, una asta inferior que se dirige hacia abajo y hacia adelante en el lóbulo temporal. El líquido encefalorraquídeo es un líquido color transparente que cubre la médula espinal del cerebelo. Circula por los líquido encefalorraquídeo es un líquido color transparente que cubre la médula espinal del cerebelo. Circula por los espacios subaracnoideos, los ventrículos cerebrales y el canal medular, que suma un volumen de 100 a 150 milímetros. La circulación del líquido encefalorraquídeo comienza en los ventrículos laterales. Continúa hacia el tercer ventrículo por el agujero de Monro y luego transcurre por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. Desde allí fluye a través de un conjunto de orificios, uno central, que es el agujero de Magendie, y 2 laterales, que son los agujeros de Luschka, que ingresan en el sistema magna, un gran depósito de líquido ubicado por detrás de los bulbos raquídeos y por debajo del cerebelo. ¿Qué es todo esto? Hablaremos de la médula espinal. Es un órgano alojado en el conducto raquídeo de la columna vertebral. A su vez, es un neurotubo que mide 45 a 50 centímetros. Se extiende desde la C1 hasta la L2 y presenta 2 engrosamientos, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Lo que caracteriza es que domina el arco reflejo. Y algo que lo caracteriza es que domina el arco reflejo. El reflejo empieza por el estímulo, que es el receptor, que va por la raíz posterior o dorsal, el ganglio espinal, la neurona sensitiva, el surco posterior, para después pasar por la sustancia gris y el asta anterior, y finalmente ir por la neurona motora, la raíz anterior o ventral, el nervio raquídeo, que es el tronco nervioso, para causar un efector, que es la respuesta, como cuando tú te das un golpe, inmediatamente quitas la mano para evitar seguir con el dolor. Bueno, ahora voy a hablar de los nervios craneales. Son llamados así ya que atraviesan los forámenes del cráneo. Son 12 pares. Y bueno, el primero es el nervio olfatorio. Es un nervio sensitivo
Su función va relacionada con el sentido del olfato y este nos permite diferenciar ciertos tipos de olores. El segundo nervio es el óptico, más que nada nos permite la visión y es un nervio sensitivo. El tercer par craneal es el motor ocular común, es un tipo de nervio motor. Este inerva los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo y este nos permite ver hacia arriba y hacia abajo. También inerva el esfínter de la pupila. El cuarto es el patético o el troclear, es un nervio motor. Inerva el músculo oblicuo mayor del ojo y nos permite ver hacia adentro y hacia afuera. El quinto par craneal es el trigémino. Tiene una rama que se divide en tres, que es la 5.1, 5.2 y 5.3. Este más que nada tiene la función de la sensibilidad de la piel de la cara, también mucosas nasales, orales y de la lengua. Y también inerva el músculo de la masticación. Y es un nervio mixto. El sexto par craneal es el motor ocular externo o abducen. Este inerva el músculo recto lateral del ojo y este nos permite ver de reojo, como cuando queremos copiar un examen o ver a alguna persona. Bueno, el séptimo nervio es el facial. Este es un nervio mixto y tiene la función de contribuir las expresiones faciales. También tiene lo que es la sensibilidad del gusto, a los 2 tercios anteriores de la lengua, del suelo de la boca y el paladar. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear o el auditivo, es un nervio sensitivo. Este tiene como función escuchar en el órgano de Corti. Y el noveno par craneal es el glosofaringio, es un nervio mixto. Su función es estimular el músculo estilofaringio, también da sensibilidad a las glándulas parótidas, a los senos carotídeos y a la faringe. El décimo nervio es el neumogástrico o el vago. Este es un nervio mixto y comprende más que nada el cuello, el tórax, el abdomen y también partes de la cara. El onceavo par craneal es el espinal o el accesorio. Este es un nervio motor. Este da la movilidad del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Este nos permite mover la cabeza hacia los lados y elevar los hombros. Y por último, el doceavo par craneal, el hipogloso. Este es un nervio motor y da sensibilidad a todos los músculos de la lengua. Bueno, ahora voy a hablar del sistema nervioso somático, que está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Este permite los movimientos voluntarios. El sistema nervioso somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico, como son los nervios espinales y los nervios craneales, como ya los había mencionado antes. Y el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias. Y este se divide en dos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo en situaciones que requieren el estado de alerta o de fuerza. Este se encarga de estimular a los músculos cardíacos, también se encarga de la dilatación de los bronquios, de los pulmones y también de la dilatación de los vasos sanguíneos que van a irrigar al corazón. Y el sistema nervioso parasimpático, se activa durante los periodos de digestión y descanso. Más que nada disminuye lo que viene siendo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también estimula los procesos de digestión, defecación y micción.